Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Señor, esta es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Hermanos, en el tiempo en el que esperamos al domingo de Ascensión y al domingo de Pentecostés, en estos 40 y 50 días después de resurrección, hemos estado analizando la importancia y la relevancia espiritual que tiene este evento histórico del que recordamos cada año en Semana Santa, este evento real que muchos atestiguaron y por el que muchos vivieron, que es precisamente la resurrección del Señor. Y hermanos, cuando entendemos la relevancia de la resurrección de Jesús en nuestra vida, nos damos cuenta que por una razón fue importante para él mostrarlo en presencia de tantos hermanos, no nada más en momentos específicos como cuando estuvo en el aposento alto, sino también en momentos aparentemente pues al azar, como en el camino de Maús, como cuando apareció a Simón, como cuando apareció a María Magdalena, como cuando apareció a las demás Marías. Y hermanos, como en último de todos, a quienes le apareció el Señor, a San Pablo mismo. Y es una cosa interesante que nosotros consideremos que estas formas en las que el Señor dispuso voluntariamente y conscientemente el mostrar su resurrección delante de sus discípulos. Es la misma razón por la que el Señor se afana tanto en el calendario de la iglesia, en la predicación de sus ministros y en la vida de sus creyentes, a que nosotros recordemos este evento que fue real y que sea verdad para nosotros como lo fue para aquellos que lo vieron por primera vez hace 2000 años. Porque hermanos, el que el Señor nos recuerde, nos compruebe, nos demuestre que su Hijo resucitó, es una de las formas en las que Él, como buen pastor, cuida de nosotros y vela ante la realidad humana en la que vivimos nosotros. Y vean cómo Jesús, que se presenta a sí mismo como el buen pastor, nos da un contexto bastante particular, un contexto general en el que obviamente podemos hablar de un rebaño y un pastor, pero en el que si lo observamos un poco más a detenimiento, vemos dos detalles en específico de este rebaño, que describen también el contexto y la situación en el que las ovejas, en el que los corderos a quienes el Señor ama, se desarrollan y viven. Y es que este rebaño, hermanos, para el que el Señor necesita ser un buen pastor, es un rebaño que está, por sobre todas las cosas, vulnerable ante el entorno, ante la situación en la que está viviendo. Y vulnerable podríamos nosotros, por el mismo contexto de los animales, podríamos entenderlo, pues naturalmente en primer lugar por los lobos.
Vean cómo el Señor lo menciona ya en el versículo 12 del pasaje de hoy en San Juan 10 del 11 al 18. Vean cómo es posible y es un hecho en la ganadería de esta referencia que hace el Señor Jesús, que hay lobos que acechan y que atacan. Hay lobos que llegan, que arrebatan y que dispersan ovejas. Y para las que estas ovejitas no tienen otra opción más que confiar en quien sea que las esté pastoreando. Lo triste, hermanos, es que esta vulnerabilidad de la que son objeto las ovejas no solo viene de los lobos. Eso uno diría, bueno, pues es la naturaleza. Uno diría, así es la vida, ¿no? Los lobos se comen a las ovejas, eso es lo normal. Pero lo triste, hermanos, es que no nada más las ovejas están en riesgo, están a la amenaza de los lobos, sino que también están sujetas a la voluntad de quienes las pastorean. Y eso es una situación muy triste, hermanos, cuando consideramos que la vida humana no nada más está marcada por las situaciones que pasan, por aquellas cosas que suceden, porque el universo en el que estamos está caído, porque en el mundo en el que vivimos está corrompido. No nada más, hermanos, somos vulnerables a las cosas que suceden porque así es la vida, sino que también estamos sujetos a la voluntad de quienes tienen influencia en nuestra vida, de aquellos que tienen voluntad sobre nosotros. Y el problema, hermanos, es que si bien podríamos escudarnos en las cosas que suceden como que pues así es la vida, así es, así pasa, no es una excusa tan fácil cuando hablamos de las personas que tienen voluntad sobre nosotros. ¿Por qué, hermanos? Pues porque el Señor Jesús mismo hace una diferencia aquí. Los lobos así son, hermanos. Los lobos llegan, atacan, roban, dispersan. Así son. Sin embargo, vean el carácter moral que el Señor les da a estos asalariados, de quien no son propias las ovejas, que en cuanto ven venir al lobo, que es lo normal, que es lo que sucede, huyen. Dice, huyen porque son asalariados y no le importan las ovejas. Y hermanos, es muy triste darnos cuenta que en la vida humana no solo estamos sujetos a lo que sucede en la vida, a lo que nos pasa, sino también estamos sujetos a la voluntad malvada, a la voluntad desinteresada, a la voluntad cobarde de aquellos que ejercen sobre nosotros. Y hermanos, no solo estoy hablando de las autoridades, no nada más estoy hablando del gobierno, estoy hablando de cualquier persona que tiene algún tipo de influencia sobre nuestra vida. Y lo más triste, hermanos, es que la mayoría de las ocasiones son personas que tenemos muy cerca de nosotros. Personas cuya influencia sobre nosotros no la ejercen por poder, no la ejercen por fuerza, sino a veces hasta la ejercen por sentimiento, la ejercen por emociones, la ejercen por relaciones de las que nosotros a veces no estamos al tanto. Y hermanos, ¿cómo es que se da esta situación en la que estamos sujetos más allá que de solo la vida que sucede, sino también de las personas que ejercen voluntad sobre nosotros? ¿Cómo es que sucede eso? ¿Hasta qué punto nos damos cuenta? Pues hermanos, si ustedes se dan cuenta cuando leemos en el versículo 11 y 12, cuando el Señor Jesús se compara a sí mismo con los asalariados, vean cuando el Señor Jesús dice específicamente que se nota quién es el asalariado.
y quién es el buen pastor. ¿Qué tiene que suceder en ese rebaño para que al fin salga a la luz quién es asalariado y quién es un buen pastor? Pues hermanos, cuando todo está tranquilo, uno no nota los que son los malos pastores. Cuando todo está normal, cuando todo está verdecito, cuando todo está quieto, cuando todo está sin mayor eventualidad, pues uno no nota aquellos que ejercen una mala influencia, cuidado sobre nosotros. Sino solo, hermanos, nos damos cuenta de ellos cuando la vida, digo, cuando los lobos atacan y nos damos cuenta que lo que aquellos en quienes confiábamos, aquellas circunstancias en las que estábamos descansando, salieron corriendo. Y hermanos, ahí se ve la realidad de las cosas, ahí se ven las amistades, por cierto, ahí se ven las verdaderas relaciones. Y es muy triste, hermanos, llegar a ese punto en el que ya no es la naturaleza, ya no es la vida la que nos golpea. Pues eso diría uno, pues es normal, así es, sino cuando en quienes esperábamos, en quienes confiamos, son los que primero terminan por darnos la espalda. Y esa es una situación muy triste, hermanos, porque sin darnos cuenta nos tuvimos que descubrir quién era un asalariado. Y hermanos, no nada más estoy hablando de individuos, no nada más estoy hablando de personas que nosotros creíamos que estábamos bien y que resulta que ellos llevan su vida normal y si ya no les conviene estar con nosotros se van, si ya no les funciona cómo está la dinámica, pues se van como vil asalariado. No estamos hablando nada más de ellos, sino también de las muchas formas en las que como personas tratamos de lidiar con esa realidad humana que como ovejas nuestras podríamos representar en el lobo. Y hermanos, en este tiempo, no sé si es a propósito del Domingo de Resurrección o simplemente así ha sido esta temporada, he estado hablando mucho, tanto en lo personal, en mis conversaciones diarias, como aquí, y como en situaciones particulares de la realidad de la muerte humana y cómo afrontamos la muerte de un ser querido. Y le hemos platicado en ciertos domingos, lo hemos platicado en conversaciones en familia, en conversaciones yo con mis conocidos. Y ayer precisamente estábamos platicando de algo más o menos parecido en mis clases con mi maestra. Y es una cosa muy triste, hermanos, darnos cuenta. Y fíjense, yo lo oí de una mujer extremadamente preparada, 4 maestrías y 3 doctorados. Imagínense nada más, una inmensidad de cerebro. Y me dio mucha tristeza, pero pues naturalmente no hay de otra. La forma en la que el pastor, vamos a decirle así, el pastor asalariado de la tanatología, que es el apoyo a las personas para que lidien con la muerte, el pastor asalariado de la psiquiatría y de la psicología, que ayudan a superar estas situaciones. Y fíjense quién lo dijo, no lo digo yo, es para ayudar a las personas a superar la crisis y si no a superarla, a vivir con ella. Que como lo explicó después y como uno no tendría de otra más que explicarlo, es una de dos, hermanos, o negar la muerte o disfrazarla de algo bonito para que se olvide. Eso es lo que tiene el conocimiento humano para ofrecer. Aprende a vivir con ello. Y curiosamente, hermanos, yo sin saber, yo estaba hablando con una amiga a propósito de esta situación que tiene que ver con afrontar
la muerte, yo le decía, fíjate, lo máximo que puedo decir y que te van a decir en terapia es que hagas una cartita, que hables con quién sabe quién, que te acuerdes, que enfoques los momentos felices. Y hermanos, ¿para qué sirve todo eso? Pues simplemente para enseñarte a llorar. Te están enseñando nada más cómo ponerte aquí la servilleta, cómo ponerte aquí bien el papel, para que llores y no ensucies. Para que proceses emociones, para que proceses pensamientos, para que proceses químicos incluso, con tal de que sobrelleves esa situación. ¿Cuál es el problema, hermanos? Que decía un filósofo, eh, que la muerte nos parece muy tratable y muy lidiable cuando no es la propia. Es decir, que la muerte la puedes procesar, la muerte la puedes aceptar, la muerte la puedes superar, disfrazar, lo que tú quieras, mientras no es la tuya. ¿Cuál es el problema que decía este señor? Que por cierto dice muchas otras cosas tontas. Dice, la diferencia es que eso no sucede con la muerte propia, porque la muerte propia no se supera, hermanos. La muerte propia no se procesa. Y por mucho que uno trabaje, yo tengo un amigo que dice, yo estoy trabajando mucho en perder el miedo a la muerte. Pues por mucho que la disfraces, por mucho que le pongas al lobo collarcito, por mucho que domestiques al lobo, tú sigues siendo una oveja y el lobo sigue siendo un lobo. Y por mucho que lo disfraces, que lo trates de procesar, que lo trates de familiarizar o naturalizar, las cosas son lo que son. ¿Y con cuánta razón decía este hombre, hermanos? Es fácil procesar y vivir, sobrellevar, superar incluso la muerte de otros, hablar de la muerte de los otros, pero cuando es la tuya, ahí las cosas ya no son lo mismo. ¿Por qué, hermanos? Y fíjense bien, porque así como las personas en las que confiamos, así como las personas que parecían estar de nuestro lado cuando todo estaba normal y todo estaba tranquilo, cuando viene la vida, cuando viene el lobo, así como esas personas se van, hermanos, porque eran asalariados y les dio miedo y se fueron, todas estas soluciones humanas, hasta los más grandes avances de la ciencia, hermanos, cuando viene la muerte, se van, huyen despavoridos. ¿Saben por qué, hermanos? Pues porque si sirvieran de algo y pudieran hacer algo por nosotros, habrían quedado allí y habrían destruido al lobo. Y no lo hacen. Por eso te engañan para que la proceses, para que la superes, para que la interiorices o lo que tú quieras, porque saben que no pueden con ella, porque saben que no van a cambiar nada y que la realidad va a seguir siendo lobo. Y hermanos, por eso es muy distinto y muy particular el buen pastor, porque hermanos, Jesús no nos dio formas de evitar la muerte. Jesús no nos dio maneras de adornarla. Jesús no nos dio maneras de sobrellevarlas. ¿Qué hizo Jesús con la muerte? La sufrió, la padeció y la llevó hasta el final. Vean, hermanos, cómo Jesús no adornó lo no adornable. No estuvo actuando en Getsemaní, ¿verdad que no? No estuvo llamando bonito a lo que no es, ni abrazando lo que no es abrazable. Y hermanos, Jesús, como el buen pastor, es el único que miró a las cosas como son y padeció.
al lobo. Hermanos, por eso los cristianos no somos inmortales, no sé si lo han notado. Y los cristianos morimos. Y sin embargo, hermanos, la respuesta cristiana ante la muerte no es sobrellévala, no es aprende a quererla, no es aprende a ver lo bonito del lugar vacío que queda en la mesa. ¿Se fijan que no? Y nosotros como con la ley de Dios afrontamos la muerte como lo que es una atrocidad, una injusticia, cuando es en el caso de violencia, cuando es en el caso de violencia. Pero la gran diferencia, hermanos, también aparte de esto, es que Jesús, además de sufrir, además de padecer y además de morir la muerte, también la venció. Y hermanos, ¿saben por qué los cristianos no necesitamos superar una muerte? La muerte de un ser querido. ¿Saben por qué los cristianos no necesitamos procesar la muerte de un ser que amábamos y que ya no está con nosotros? ¿Saben por qué los cristianos no necesitamos de herramientas para adornar lo que no es adornable? Porque para nosotros la muerte no es el final, para nosotros la muerte es solo un cambio de lugar de estar aquí con el Señor a estar en su presencia. Para nosotros la muerte no es algo que necesite adornarse, porque para nosotros, hermanos, a diferencia de las personas que no conocen al Señor, el lobo terminó siendo no lobo, sino que terminó siendo destruido y terminó siendo vencido. Y gracias a que el lobo, hermanos, comió y destrozó al cordero que quita el pecado del mundo, nosotros como rebaño estamos a salvo. Y hermanos, nosotros no somos el mundo para andar superando lo que no se supera, para andar adornando lo que no se debe adornar. Porque hermanos, nosotros la muerte la sufrimos, nosotros la muerte la padecemos como Jesús, porque sabemos que la muerte es solo un momento. Y hermanos, qué triste es las personas que no conocen al Señor y que necesitan adornar de la muerte de un montón de cosas bonitas para superarlo o vivir con ella. Qué triste es la persona cristiana, hermanos, que necesite del tanatólogo, del psiquiatra, del psicólogo para superar, porque sigue en la misma condición. Nosotros lloramos la muerte, hermanos, pero sabemos que tenemos un pastor que en el mero, mero momento no nos deja, que en el mero, mero momento nos sale despavorido, que en el momento de la desesperación de la muerte, en donde ya las ideas que habíamos procesado e interiorizado nos abandonan, Él está ahí muriendo con nosotros. ¿Por qué, hermanos? Pues porque después de 3 días, cuando el Señor vuelva de nuevo, así como Él murió con nosotros en la cama, murió con nosotros en la cruz, así habrá de resucitar con nosotros cuando el Señor vuelva otra vez. Y nosotros hemos de resucitar con Él, hermanos, para vida eterna. Qué interesante es este buen pastor. Y qué hermoso, hermanos, que nosotros como cristianos conocemos su voz. Conocemos su voz y la seguimos. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias te damos, Padre, porque en nuestra vida humana, Señor, tú nos ayudas a afrontar, Señor, la realidad del sufrimiento humano en el que estamos en este universo caído. Gracias te damos también, Señor, porque ante nuestra debilidad humana, porque ante las traiciones, Señor, de quienes confiábamos, porque ante la debilidad de las respuestas en las que descansábamos, Señor, tu Hijo murió, tu Hijo padeció, tu Hijo sufrió los dolores de la muerte, Señor, para padecerlos con nosotros, para no adornar lo que no se debe adornar, para no fantasear con lo que no es una fantasía, sino para afrontarla de frente, Señor, para padecerla y para sufrirla y para vencerla al tercer día, Señor. Te pedimos que nosotros como cristianos
Nos ayudes a no adornar lo que no se debe adornar, Señor, sino esperar a la certeza de la resurrección, Señor, en la que tú has de poner fin a la muerte que rodea nuestras vidas, Señor. Está con nosotros, ayúdanos a vivir en esta vida que Jesús compró para nosotros aquí y en tu presencia cuando así nos llames, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.